Hola a todos, bienvenidos. Hoy, como veis, vamos a hablar de un clásico, Eldritch Horror, un juego ambientado en el mundo de Lovecraft, de los mitos de Lovecraft, y que la verdad es que es uno de nuestros juegos preferidos. Nos encanta sacarlo a mesa e intentar detener la llegada de los primigenios. Hoy os vamos a contar cómo se juega, es un breve tutorial, no está todo exactamente al detalle, pero sí lo suficiente para que conozcáis cómo se juega y sepáis más o menos cómo es. Luego, a la hora de jugar, como siempre, tener cerca la guía de referencia para poder consultarla. Así que no me enrollo más, discípulos, bienvenidos a este vuestro canal. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es darle un vistazo a las tarjetas de los personajes para conocerlos bien y saber así cómo interpretarlas y conocer los puntos fuertes y débiles de nuestros personajes de un solo vistazo. Aquí tenemos una tarjeta típica de personaje donde podemos ver una imagen del mismo y a la derecha su nombre y su profesión. Debajo tenemos la acción que puede realizar, una acción especial, una acción de componente que se llamará, así como la habilidad o característica principal de este personaje. Debajo tenemos sus valores de resistencia representados por un corazón, este es el valor de vida del personaje, así como su cordura representado por esa imagen de cerebro que representa la salud mental del personaje. Debajo tenemos los 5 atributos que definen a nuestro personaje. De izquierda a derecha son saber, con un valor de 3 en este caso, que es el número de dados que tiraremos cuando tengamos que superar alguna prueba de sabiduría. Luego está la influencia, en este caso solo tendríamos un dado para las pruebas. Observación con otro valor de 3, fuerza con un valor de 2 y la voluntad con un valor de 4. Ahora pasemos a ver la parte trasera de la tarjeta de personaje. Arriba encontramos un mapa con una localización, ese es el punto de partida en el tablero de nuestro personaje, y debajo encontraremos los utensilios y objetos o hechizos que lleva nuestro personaje de partida. Debajo de todo esto tenemos la historia de nuestro personaje. A la derecha podemos encontrar dos zonas, la de arriba y la de abajo, que son encuentros especiales para el lamentable caso en el que nuestro personaje sea devorado. Que un personaje sea devorado significa que ha sido derrotado por el juego, ya sea porque una banda de mafiosos le ha atacado o porque el primigenio ha acabado con él o por cualquier otro evento o suceso del juego. Un personaje puede ser devorado de dos maneras. Una, porque pierde toda su vida, toda su resistencia, lo que representaba el corazón de la tarjeta, o bien porque ha perdido toda su cordura, que es lo que representaba el cerebro en el otro lado de la tarjeta. En el caso de que se pierda toda la vida, existe la posibilidad de tener un encuentro con este personaje ya caído, y para ello habría que resolver el texto de la parte superior. En caso de que el personaje haya sido devorado porque ha perdido toda su cordura, podremos tener un encuentro con este mismo personaje, pero en tal caso habrá que resolver el texto de la parte inferior. La ronda está dividida en 3 fases bien diferenciadas. La primera de ellas es la fase de acciones. Aquí los jugadores realizarán hasta un máximo de 2 acciones. Ahora, posteriormente veremos qué acciones pueden realizarse. La segunda fase es la fase de encuentros. Aquí los personajes manejados por los jugadores tendrán que resolver algún tipo de encuentro, ya sea enfrentarse a algún monstruo o resolver alguno de los múltiples encuentros presentes en el juego. Por último está la tercera y última fase de la ronda, que es la fase de mitos. Aquí el investigador jefe deberá robar y resolver una de las cartas de mitos. En esta fase los jugadores podrán realizar 2 acciones de entre todas las disponibles y no podrán repetirse. Las acciones que podemos llevar a cabo son descansar, intercambiar, prepararse para viajar, adquirir apoyos y acciones de componente. Vamos a ver cada una de ellas con más detalle. Para realizar la acción de descansar debe darse la condición de que no haya ningún monstruo en nuestra casilla. Si es así, podemos optar por descansar. Al hacerlo, nuestro investigador recuperará tanto un punto de salud como un punto de cordura. El investigador puede intercambiar pertenencias, ya sean apoyos, artefactos, pistas, hechizos y billetes de viaje con otro investigador que esté en su misma casilla.
Con esta acción podemos adquirir billetes para viajar. Los requisitos para realizarla son los siguientes. Primero, nuestro investigador tiene que estar en una casilla de ciudad. Si queremos adquirir un billete de barco, de esa casilla de ciudad tiene que salir al menos una ruta marítima, que son las líneas blanco-azuladas que unen distintas casillas. Si queremos adquirir un billete de tren, de la casilla de esa ciudad tiene que salir una ruta ferroviaria, que son esas líneas rojas que también unen distintas casillas. Para viajar, simplemente desplazamos nuestra ficha de investigador a una casilla adyacente, esto es, una casilla que esté conectada por una línea a otra casilla. Una vez realizado este movimiento, podemos seguir viajando, pero para ello tendremos que gastar nuestros billetes. Los jugadores pueden elegir gastar el número de billetes que quieran y podrán continuar moviéndose. Por ejemplo, si en este caso gastamos un billete de barco, podremos movernos a una localización adyacente que esté conectada por una ruta marítima. En la parte inferior izquierda del tablero tenemos una zona conocida como la reserva. Está reservada, valga la redundancia, para colocar hasta 4 cartas de apoyo. Un jugador puede realizar la acción de adquirir apoyos para intentar hacerse con alguna de las cartas que se encuentran en la reserva. Para ello deben de darse dos condiciones. La primera, el investigador que controla ese jugador debe de estar en una casilla de ciudad. Y segundo, no debe de haber ningún monstruo en dicha casilla. Si se cumplen estos requisitos, el jugador podrá realizar una prueba de influencia para intentar adquirir una de las cartas de la reserva. Las cartas de apoyo, si os fijáis, arriba a la izquierda tienen un valor impreso. Ese es el número de éxitos que necesitamos obtener en nuestra prueba de influencia para hacernos con la carta. Para realizar la prueba simplemente miramos el número asociado a nuestra influencia, puede ser 1, 2, 3 y ese es el número de dados que tiraremos para realizar la prueba. Una vez lanzados los dados solo tenemos que contar los 5 o 6 que hemos sacado en esa tirada. Cada 5 o cada 6 cuenta como un éxito. Si el número de éxitos es igual o superior al valor de la carta, entonces podemos hacernos con ella. Si superamos la prueba, podemos coger la carta que nos interesa y colocarla con el resto de pertenencias de nuestro investigador. A continuación deberemos de robar una nueva carta del mazo de apoyos para reemplazar la que acabamos de quitar. En el caso de que no consigamos superar la prueba, siempre tenemos la opción de descartar una de las cartas de la reserva y sustituirla por una nueva del mazo de apoyos. Por último tenemos la acción de componente. Esto significa que podemos resolver el texto que sigue a la palabra acción en cualquiera de las cartas o tarjeta de investigador que controlemos. Hay que señalar que no podemos utilizar nuestras dos acciones de la fase de acción para realizar dos veces la misma acción de componente. Podemos, por ejemplo, resolver la acción de nuestra tarjeta de personaje y además gastar otra acción para resolver la acción de una de las cartas que controlemos, pero no podemos gastar nuestras dos acciones para resolver dos veces la misma acción de componente. En esta fase, cada uno de los investigadores tendrá que resolver, en principio, un encuentro. Hay distintos tipos de encuentro que ahora os vamos a enumerar, pero lo primero que hay que saber es que si en la casilla en la que nos encontramos hay uno o varios monstruos, lo primero que tendremos que hacer es enfrentarnos a ese monstruo o monstruos. Si hay varios, lo podemos hacer en principio en el orden en el que queramos. Si conseguimos derrotar a todos los monstruos de nuestra casilla, entonces después podremos realizar uno de los distintos encuentros. Por un lado tenemos los encuentros de lugar. Estos encuentros vendrán marcados por la localización que ocupa nuestro investigador en el tablero. Si nos encontramos en algún lugar del continente asiático, o del continente europeo o del continente americano, robaremos una carta de encuentros del mazo correspondiente. Estos mazos de encuentros se distinguen fácilmente por el color asociado al continente. Además tendremos un mazo de encuentros genéricos que servirán para cuando nos encontramos en casillas de mar, en casillas de naturaleza o en casillas de ciudad. Las casillas de ciudad pueden ser genéricas o específicas. Por ejemplo, una casilla específica de ciudad es aquella que tiene el icono de ciudad, además del nombre de la ciudad y una representación de la misma. Por ejemplo, Roma o Londres serían ejemplos de ciudades específicas. Si estamos en una de esas casillas, podríamos o bien realizar un encuentro genérico y por lo tanto del mazo negro de ciudad, o un encuentro correspondiente al continente en el que nos encontremos, por ejemplo, Europa. Si elegimos realizar un encuentro específico, por ejemplo, de la ciudad de Roma, robaríamos una carta del mazo correspondiente a encuentros de Europa, le daríamos la vuelta y resolveríamos el texto
que se encuentra debajo del nombre de la ciudad que ocupamos, en este caso Roma. Si por el contrario realizamos un encuentro genérico, porque estamos en una casilla de mar o en una casilla de naturaleza, o en una casilla de ciudad, que aunque sea una casilla específica como Roma, elegimos hacer un encuentro genérico, robaremos una carta del mazo negro y resolveremos el texto correspondiente al tipo de casilla en el que nos encontremos. Resolver un encuentro es realmente sencillo. Volvamos al ejemplo anterior. Supongamos que estamos en la ciudad de Roma y hemos elegido un encuentro específico de la ciudad de Roma. Robaremos la carta del mazo correspondiente de encuentros de Europa y deberíamos leer y resolver el texto que se encuentra bajo el nombre de dicha ciudad. En ese texto veremos que aparece en determinado momento algún tipo de icono. Ese icono coincide exactamente con alguno de los atributos de nuestro personaje. En el ejemplo que nos ocupa vemos que a lo largo del texto del encuentro aparecen dos iconos, que en este caso es el mismo. Es el icono de voluntad, por lo tanto tendríamos que ir a la tarjeta de nuestro personaje, en este caso la de Norman, y veríamos que en voluntad tiene un 4, lo cual significa que va a lanzar 4 dados para la prueba de voluntad. Para saber que tenemos que realizar una prueba de atributo, el icono tiene que aparecer entre paréntesis. En el primer caso de este ejemplo vemos que no es así, porque nos está indicando que simple y sencillamente tenemos que mejorar la voluntad de Norman. Para eso cogeremos una ficha de mejora y la colocaremos sobre la tarjeta de nuestro personaje. En el segundo caso vemos que el icono de voluntad sí que aparece entre paréntesis y además está seguido de un -1. Esto es un modificador. Significa que haremos una prueba de voluntad. Iremos a nuestra tarjeta de personaje, miraremos el valor de la voluntad de Norman, en este caso es de 4, cogeremos 4 dados, pero tendremos que restarles 1, así que al final tiraremos 3 dados. Si en alguno de esos dados obtenemos un 5 o un 6, entonces la prueba habrá tenido éxito. El otro tipo de encuentros que podemos tener son los encuentros de ficha. Esto indica que en la casilla en la que nos encontremos puede haber distintas fichas que podremos elegir para resolver distintas clases de encuentros. ¿Cuáles son estos tipos de fichas? Pues tenemos fichas de pista. Si hay una ficha de pista en nuestra casilla, podemos intentar resolver un encuentro de investigación. Robaríamos una carta del encuentro de investigación y la resolveríamos en función de la casilla en la que nos encontremos, es decir, si es de mar, de ciudad o de naturaleza. Otro tipo de ficha que podemos encontrar son los portales. Los portales son puertas dimensionales a otra dimensión por las que normalmente suelen entrar monstruos. Si estamos en una casilla que tenemos una ficha de portal, podemos elegir y resolver una carta de encuentro de otros mundos. Existe una ficha especial que es la ficha de exploración activa, que son, digamos, aventuras especiales. Si estamos en una casilla donde se encuentra esta ficha, podemos resolver la carta de encuentro de exploración. Estas dos últimas cartas, las cartas de encuentro de otros mundos y cartas de expedición, tienen lo que se llaman encuentros complejos, que en realidad son muy sencillas de resolver. Como veis, las cartas de este tipo están divididas en 3 partes. Hay que leer y resolver el texto de arriba. Normalmente, seguramente nos pidan realizar alguna prueba. Si la superamos, leemos el texto que se encuentra en la parte intermedia de la carta, y si fracasamos, tendríamos que saltar a leer la parte inferior de la carta. También podemos encontrar fichas de rumor. Los rumores son fichas que indican determinado tipo de eventos o sucesos que son disparados por las cartas de mitos. También podemos tener un encuentro con un investigador que haya sido derrotado. Como ya comentamos al principio del tutorial, si un investigador es derrotado, podemos tener un encuentro con él. Cuando un investigador es derrotado, hay que moverlo y llevarlo a la casilla de ciudad más próxima. Si ya se encuentra en una casilla de ciudad, se puede quedar donde está. Si en la casilla en la que estamos se encuentra la ficha tumbada de un investigador, pues podemos resolver un encuentro con él. Si ese investigador cayó derrotado porque perdió toda su resistencia física, lo que sería toda su vida, pues tendríamos que resolver la parte superior que se encuentra en la parte trasera de la ficha de ese personaje. Si lo que perdió fue toda su cordura, habría que resolver la parte inferior de la trasera de la carta de personaje, como ya indicamos al principio. Por último, tendríamos la opción de que también haya monstruos en nuestra casilla, una ficha de monstruo. En este caso, como ya hemos mencionado, esto es lo primero que hay que hacer. Si tenemos uno o más monstruos, tenemos que enfrentarnos a ellos antes de intentar resolver cualquier encuentro. Si conseguimos derrotar al monstruo o monstruos que están en nuestra casilla, entonces automáticamente podríamos resolver un encuentro de nuestra elección.
Para enfrentarse a un monstruo que está en nuestra casilla, habrá que darle la vuelta a la ficha del mismo. Ahí veremos las dos pruebas que tenemos que realizar. Primero se realiza una prueba de voluntad. En este caso vemos que hay un modificador, así que miraremos en la tarjeta de nuestro investigador a ver cuántos dados tiraríamos para nuestra voluntad. Y en este caso le sumaríamos 1. Después de lanzar los dados contaríamos los éxitos. Recordad que solo el 5 o el 6 cuentan como éxito. Y compararíamos esa cantidad con el daño de horror que causa el monstruo. Si el valor es igual o superior, es que nuestro investigador ha sido lo suficientemente aguerrido como para soportar el horror que causa el monstruo. De no ser así, sufriríamos la diferencia como pérdida de puntos de cordura. Supongamos que en este caso hemos lanzado los dados y hemos tenido la mala suerte de no obtener ningún éxito. Como el monstruo causa 1 de horror menos 0 éxitos, sería un punto de cordura que perdería nuestro personaje. La segunda prueba es la de fuerza. En este caso no hay ningún tipo de modificador, así que tiraríamos los dados que nos indique la tarjeta de nuestro personaje. Y procederíamos de la misma manera. Contaríamos los éxitos y lo comparamos con el daño que hace el monstruo. En este caso es 2. Si hemos sacado menos de 2 éxitos, la diferencia la sufriríamos como puntos de daño de vida. Por último, contaremos todos los éxitos de este ataque de fuerza. Y si son suficientes para igualar la cantidad de vida del monstruo, que es el valor que aparece arriba a la derecha, entonces habremos conseguido derrotar al monstruo. Si no es así, simplemente colocaríamos fichas de daño sobre el monstruo y el monstruo quedaría vivo hasta la siguiente ronda donde podamos volver a enfrentarnos a él. También hay que tener en cuenta los posibles efectos que desencadenen los monstruos, como en el caso que nos ocupa. Si veis, debajo de las pruebas de voluntad y de fuerza viene un texto. Ese texto habrá que resolverlo cuando proceda. En este caso nos indica que si sufrimos pérdida de salud tras realizar la prueba de fuerza, entonces obtendríamos un estado paranoia. Es tan sencillo como ir al mazo de estados, buscar la carta y asignársela al investigador que ha sufrido el daño. En la fase de mitos, el investigador jefe roba y resuelve una carta de mitos. Las cartas de mitos se resuelven de arriba a abajo. Lo primero que encontramos son una serie de iconos. Os vamos a contar todos los iconos que nos podemos encontrar y qué significa cada uno de ellos. Hacer avanzar el augurio. En la esquina derecha superior del tablero tenemos lo que se conoce como el augurio. Es una representación de unas 4 constelaciones y tendremos el medidor de augurio, que es un anillo. Tendremos que desplazar ese anillo una casilla en el sentido de las agujas del reloj. Una vez realizado esto, tendremos que mirar en nuestro tablero y buscar cuántos portales hay sobre el mismo con la misma constelación en la que está ahora nuestro medidor de augurio. Esa misma cantidad será la cantidad de casillas que tiene que avanzar la perdición. Si veis, al lado del medidor de augurio hay un track. Ese es el track de la perdición y la ficha de perdición se mueve a lo largo del mismo. Si en este caso, por ejemplo, solo hubiéramos tenido un portal que coincidiera con la constelación actual del medidor de augurio, tendríamos que avanzar la perdición una casilla hacia la derecha. Si la perdición llega a 0, el primigenio despierta. Resolver efectos de retribución. Cuando veamos este símbolo tendremos que resolver los efectos de retribución. Muchas cartas tienen este símbolo en la esquina inferior derecha. Simplemente hay que hacer lo que se nos indique. Pero para resolverlo hay que hacerlo en este orden. Primero miraremos en las fichas de monstruos, luego en la hoja de primigenio, luego las cartas de mitos que estén activas y hayan permanecido en juego. Y por último, las pertenencias de los investigadores, es decir, artefactos, hechizos y cosas similares. Y por último, los estados que hayan podido sufrir los investigadores. Generar portales. Se habrá de generar la cantidad de portales especificadas por la carta de referencia. Esta carta de referencia nos indica el número de portales en función del número de investigadores que estén en juego. Oleada de monstruos. Habrá que generar la cantidad de monstruos indicada en la carta de referencia en cada portal que coincida con la casilla actual de la ficha de augurio. Si no hubiera ninguna coincidencia, habrá que generar un portal y con él un monstruo. Generar pistas. Cogeremos al azar de la reserva de fichas de pista una ficha de pista y la colocaremos en el número que nos indique la propia ficha. Colocar fichas de rumor.
algunas cartas de mitos permanecen en el juego debido a los rumores, que suelen ser determinados eventos que suceden en casillas y que los investigadores tendrán que enfrentar de una manera u otra. En estas cartas nos indicará en qué casilla está produciéndose el rumor, así que colocaremos la ficha de rumor sobre esa casilla. Colocar fichas de arcano. Estas fichas de arcano normalmente sirven única y exclusivamente como contadores. La propia carta de mitos nos dirá qué tenemos que hacer con esas fichas, dónde ponerlas y cómo aumentar o disminuir su número cuando proceda. Tras haber resuelto los iconos que aparecen en la parte superior de la carta de mitos, leeremos el texto de ambientación, luego leeremos el título y por último el texto de reglas. Habrá que resolverlo y aplicarlo tal y como nos indica. Para ganar la partida, en principio tenemos que resolver 3 misterios, salvo que la hoja del primigenio indique otra cosa. Cada primigenio tiene asociado su propio mazo de cartas de misterio. Barajaremos el mazo correspondiente y desvelaríamos la primera carta de misterio. En ella veremos que en la parte superior tenemos un texto de ambientación y debajo las condiciones para resolver ese misterio. Nos podrán pedir que consigamos determinado número de pistas, algún objeto, lo que sea. Una vez que resolvamos ese misterio, podríamos desvelar la siguiente carta y así hasta resolver los 3 misterios. Si conseguimos hacer esto antes de que la perdición llegue a 0, habremos ganado la partida. No obstante, podemos perder la partida si todos los investigadores son eliminados. También perderemos la partida si vamos a robar una carta de mitos y no quedan cartas de mitos en el mazo. También podemos perder la partida por el efecto de alguna carta que así le indique. Muchas veces suelen ser cartas de mitos con un rumor activo que, si no se resuelve, se pierde la partida. Si la predicción llega a 0, como ya lo hemos comentado antes, el primigenio despierta y habría que ver cuáles son las nuevas condiciones de victoria de la partida. Aquí tenemos una hoja de primigenio. Arriba, a la izquierda, viene indicado un número. Ese es el número inicial, la posición inicial que ocupa el marcador de perdición en el track de perdición. Debajo podemos ver que tenemos el reverso de los sectarios. Los sectarios son un tipo de monstruo genérico y que sus capacidades, propiedades y cómo se les derrota dependen del primigenio al que nos estemos enfrentando. Así que cuando nos enfrentemos a un monstruo sectario, en lugar de dar la vuelta a la ficha del monstruo, tendremos que acudir a la ficha del primigenio para ver cuáles son sus características. Debajo vemos que tenemos un apartado de preparación. Ahí, dependiendo del primigenio, nos indicará que hagamos algunas cosas u otras. Y debajo tenemos cómo preparar el mazo de mitos. Como veis, está dividido en 3 etapas: la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Hay 3 colores: azul, amarillo y verde, porque son los distintos tipos de las cartas de mitos. Prepararlo, el mazo, es bien sencillo. Tan solo hay que coger, por ejemplo, para la etapa 1, en este caso 0 cartas verdes, 2 amarillas y 1 azul. Y esto se barajea. Luego prepararíamos la etapa 2, la barajeamos y la colocamos debajo de la etapa 1. Y repetiríamos esto mismo para la etapa 3, es decir, cogemos las cartas que nos indican, las barajeamos y una vez que tenemos el mazo de la etapa 3, lo colocamos debajo de los 2 mazos anteriores. A la derecha vemos determinadas condiciones, como por ejemplo el efecto de retribución que tenga el primigenio, la condición de victoria, que como veis indica que hay que resolver 3 misterios, y nos indica que si la predicción llega a 0 habría que darle la vuelta a la hoja de primigenio. Y debajo tenemos un texto de ambientación del mismo. Si la predicción llega a 0, deberemos dar la vuelta a la hoja del primigenio. En este ejemplo que tenemos en pantalla, vemos abajo a la izquierda que volvemos a tener la representación de las particularidades del sectario. Hay que estar atentos porque esto puede cambiar en el momento en el que despierta el primigenio. No tienen por qué seguir teniendo las mismas características. Arriba a la derecha tenemos un texto muy breve de ambientación de qué ha pasado o está pasando y la nueva condición de victoria. Normalmente nos van a requerir que tengamos que resolver los 3 misterios que ya teníamos que haber resuelto, más alguna condición especial. Y debajo tenemos nuevas reglas para el caso de la retribución o alguna nueva regla que nos va a poner sobre todo las cosas mucho más complicadas. Hay que tener en cuenta que hay algunos primigenios que si la predicción llega a 0, la partida acaba automáticamente. Es decir, tú le vas a dar la vuelta a la tarjeta y la tarjeta te va a decir que la partida acaba. Así que no podemos estar tranquilos pensando que, bueno, que aunque despierta todavía siempre vamos a tener esa oportunidad extra, esa última bala para intentarlo. No tiene por qué ser así. A veces si la predicción llega a 0, perdemos la partida.
Bueno, hasta aquí el tutorial de Eldritch Horror. Como veis, no es un juego complicado, las reglas son sencillas y luego la chicha, por así decirlo, está casi siempre en las cartas, ¿vale? Las cartas son las que te hace que te pasen muchas cosas, que vayas consiguiendo otros objetos y sobre todo penalidades. Vas a pasar muchas penalidades porque vas a ir cogiendo estados y los investigadores lo van a ir pasando mal. Así que esperemos que os haya gustado, que os resulte al menos útil y os esperamos en la partida que vamos a hacer con la caja básica. A ver, todavía no hemos decidido con qué primigenio, pero bueno, en breve lo decidiremos y lo tendréis aquí en el canal. Muchas gracias por pasaros por el canal y hasta el próximo vídeo.